la función que cumple. Eso es lo fundamental. Luego en otras clases iremos aumentando pues la profundidad en muchos de esos componentes, sobre todo nos vamos a dedicar a los componentes formes de la sangre, el resto del módulo. Se esperaba que prepararan este contexto, en las cuales estaba una lectura sugerida en inglés, es la única lectura sugerida en inglés creo, de todo este módulo. Y también pues esto se complementaba con el capítulo que sigue en el libro correspondiente a los elementos ya de la sangre. La idea siempre es que tomen la guía de lectura y la resuelvan, o sea que tomen esta guía y resuelvan cada uno de los puntos, ¿no? En la medida que lo vayan resolviendo, pues van encontrando dudas o preguntas para la clase si es que al momento de estudiar para el examen, está bien como que repasar lo que hayamos respondido para la guía. La guía es un orden de lo prioritario para aprender. ¿Sí? Tampoco es un checklist como que me va aprendiendo y resolviendo preguntas, porque eso nos llevaría a memorizar simplemente sin comprender y asociar. ¿Sí? Pero entonces a veces ustedes se enfrentan a una lectura o a un libro y no saben específicamente en dónde, cuáles serían los temas de mayor profundización o dónde yo debería tener mayor concentración. Entonces, para eso me sirve la guía de lectura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo leí el capítulo y no tengo claro las funciones de los diferentes elementos formes de la sangre, entonces yo sé que eso me falta, que debería leer el capítulo e ir extrayendo o resumiendo, más que estar resumiendo esa información. ¿Listo? Entonces, por eso se llama guía de lectura. Hay algunas guías de lecturas que son con preguntas, estas por temática. Simplemente el tema que debería yo focalizar. Bien. Es que me salió una de las que tenía que marcar, decía que había que leerse todos los capítulos de los libros recomendados por la bibliografía. Hay que revisar. Pero sí hay que, obviamente sí es recomendado, hay que leerse. Son recomendados. Recomendados, no más. Es otra diferencia que te leas todo el libro. No alcanzamos. ¿Sí? No alcanzamos a leer más o menos en hemato un tercio del libro y en inmunología una mitad. ¿Sí? Bueno, luego está pues la parte de experiencia, que es fundamentalmente lo que venimos a hacer a la clase. Por eso es tan importante prepararla, porque aquí pues vamos nuevamente a revisar los conceptos claves, pero no vamos a revisar todo desde cero, sino los conceptos claves. Y si parte de lo de la revisión de la guía de lectura algo no quedó claro, es en este momento donde yo voy a levantar la mano y preguntar: yo leí y no entendí esta parte, por favor me lo aclaran, cómo se relaciona con el tema. Y luego tenemos unas actividades. En esas actividades se involucran los grupos, es donde pues se pretende que ustedes discutan, hablen sobre los conceptos, cómo se ponen en práctica. Todo esto recuerden que tiene una aplicación en medicina de forma directa o indirecta. Entonces, es un momento como de ver eso cómo me sirve y cómo lo estoy entendiendo. ¿Listo? Normalmente hay como unos mini casos que tienen unos problemas o unas preguntas guía para pues, poner esta temática en evidencia. Entonces vamos a comenzar con una introducción muy breve de esta primera parte de la clase que se denominamos sangre. Bueno, entonces creo que todos desde niños, desde que nos usamos o vimos a alguien que le salió un líquido rojo por algún lado, vamos a pensar que había sangre. Entonces, ahora con lo que ustedes han logrado preparar, ya saben de otro sistema, obviamente de cardio, esto se viene manejando. Hagamos esta pequeña pregunta: ¿qué es la sangre? ¿Sí? Entonces uno podría responderla en una pregunta tipo test, muy sencilla. A, un líquido. B, un órgano. C, un tejido. D, un sistema. E, plasma. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué responderían ustedes? Sea un tejido. Sea un tejido, ¿no?
La pregunta entonces que seguiría es ¿por qué no respondieron que era un líquido? Porque tiene hematocrito. Porque tiene hematocrito. O sea, la sangre no es un líquido. Es un fluido. Es un fluido. El hecho de que tenga Es un fluido. no quita el hecho de que también sea líquido. ¿Cómo? El hecho de que tenga componentes formes no quita el hecho de que también sea líquido. Entonces tú escogiste líquido. Bueno, también puede ser un tejido. Ay, y entonces, ¿por qué escogieron un tejido? ¿Cómo? Porque todos respondieron a un tejido. Pues porque el tejido es un conjunto de células que tienen cohesión entre ellas, tanto funcionales como Por eso, pero estructurales. ¿por qué no un líquido? Pues porque hay que escoger solamente una. Más completa, Sí. muy bien. ¿Y por qué es más completa? Porque habla de los componentes, ahí habla solamente de un estado. El líquido es un estado. Muy bien. Y el líquido puede que no hable de El células. líquido es una respuesta parcial porque pues el estado líquido es un estado de la materia. Y resulta que nosotros estamos en el campo de básicamente la biología humana, ¿no? La fisiología humana. Entonces, responder un líquido nos dejaría solamente con una información de estado, no realmente algo que implicara su composición y su función. ¿Por qué no un órgano? Porque para hacer un órgano también necesita tejido nervioso y muscular. Exacto. Entonces, los órganos suelen ser de mayor complejidad, dado que necesitamos el conjunto de varios tejidos para formar un órgano. Un sistema. Porque también están los vasos sanguíneos. ¿Por qué no es un sistema? Porque es un conjunto de órganos. Implica varios órganos funcionando de manera coordinada para una función superior, más compleja. ¿Por qué no es plasma? ¿Porque el plasma qué? El plasma es una de las fracciones de la sangre, un componente de la sangre. Entonces nos dejaría solamente como opción una respuesta más integradora, ¿sería qué? Un tejido. Ahora sí me dicen que es un tejido. Un conjunto de células que están unidas no solamente con un fin funcional, sino también estructural, que tienen cierta cohesión entre ellas. ¿Qué caracteriza los tejidos? Uno habla de tejido nervioso, tejido muscular. Sí. Especializadas. Sí, casi todas las células que tenemos son especializadas, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿no? Normalmente, la mayor parte de los tejidos tienen un origen embrionario común. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hecha la sangre? ¿Cómo? ¿De qué está compuesta la sangre? De elementos formes. Y elementos no formes, que es el plasma y la- Sí. ¿Cuál de esos dos le daría como la propiedad de tejido? con los elementos formes. Elementos formes. Entonces, los elementos formes de la sangre tienen un origen en común. Ujú. ¿Listo? Aunque las células que hacen parte de este tejido cumplen funciones como diferentes. ¿Ven? Entonces, por eso podemos decir que la sangre es un tipo de tejido, pero un tipo de tejido muy particular. ¿Por qué? Cuando esta célula es el plasma, Ajá. Y por lo tanto es un tejido líquido. Nosotros estamos acostumbrados a tejidos sólidos, semisólidos. Ujú. Entonces eso la hace un poco diferente al tipo de tejidos que ustedes han venido tratando en los sistemas. Pero básicamente es también un tejido. ¿Listo? Aplican las mismas características que ustedes han venido trabajando en anteriores sistemas. ¿Cuál es su composición grande? ¿No? Muy bien. Ok. En ese tubito entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué vemos en el tubito?
Los elementos separados. Plasma y eritrocitos. ¿Ustedes ven eritrocitos? Tienen bueno. Tienen muy No bueno. sé, la serie roja de la sangre. La serie roja. La serie roja. Bueno, pero el hematocrito. ¿Ah? ¿Usted es un centrifugado? Eritrocitos, ¿Qué ven ustedes ahí? Más bien pónganse en la posición de un niño. Le muestran esto. ¿Qué va a decir el niño? Un niño de 2 años. ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el niño de 2 años? Que se ve el color amarillo. Que mucho más rojo. ¿Será que a los 2 años ya le han enseñado colores? ¿Sí? Listo. Supongamos que el niño ya sabe colores. Los primarios. Entonces, ¿qué va a decir el niño? ¿Qué ve? Amarillo, azul y rojo. Lo primero es la bandera, la patria. Vemos un amarillo y luego ¿qué vemos? Una franja azulita, ¿no? Es como aguamarina. Es una caricatura. Una caricatura. Y vemos una franja casi de la misma altura, ¿no? Que la franja ¿qué? ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos en la posición de lo primero que vio el humano. Pues lo primero que vio el humano fue salir sangre de otro ser vivo roja. Lo segundo fue, si podía sacar esa sangre, comenzar a observar que se producía este fenómeno, en el cual usted podía ver básicamente 3 colores: rojo, blanco, y se ve azulito pero realmente es blanco, y amarillo. ¿Sí? Pregunta: ¿por qué se genera esta separación de colores? ¿Qué es lo que está pasando? Por la diferencia de densidad. ¿Por la qué? ¿Por la densidad de quién? De los componentes sanguíneos. Entonces, lo primero que esto nos evidencia es que los componentes de la sangre deben tener densidades distintas. Ahora bien, recordando esa física y química del bachillerato que pues, da los fundamentos básicos para entender muchas cosas, según esta distribución, ¿qué sería lo más pesado? Lo rojo. ¿Qué? Los eritrocitos. Hasta ahí le hemos hablado de eritrocitos. Lo rojo. Lo rojo. Sería lo que hace parte de lo rojo debe tener mayor ¿qué? Densidad, de ser más pesado. Lo menos pesado, ¿qué será? Lo amarillo. Lo amarillo. ¿Y lo intermedio? Lo agua marino. Eso, lo agua marino. Bueno. Ya si tuviéramos la posibilidad de mirar a nivel microscópico cada una de estas 3 capas, ¿alguien me puede decir qué observaríamos en la capa roja? Eritrocitos. Glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Sí? Podríamos explicar que esta franja roja está conformada esencialmente por eritrocitos. Si vemos esta capita delgada, pequeña, estaría conformada por ¿qué? Glóbulos blancos. Leucocitos y plaquetas. Y esto de acá, ¿de qué estaría hecho? Recuerda, estoy mirando el microscopio. 92% agua, Eso, Albert, adelante, fuerte. 92% agua, 7% proteínas y menos del 1%, creo, o el 1%. ¿Y tú los mirarías al microscopio? No. ¿Ah? ¿Y tú los mirarías al microscopio? No, pues no recuerdo. Recuerda que todavía estamos en el microscopio. No. ¿Qué veríamos en el microscopio si veíamos el plano? ¿En plan? Claro. ¿Ustedes ven el agua? No. Sí. Bueno, sí, uno puede ver el agua. Sí. Pero, ¿estamos viendo el componente del agua? No. Entonces, lo que dice Albert es cierto, pero realmente si yo miro esto en un microscopio de luz, ¿qué vería? Diría, yo no veo nada, solamente el líquido. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque ahí no hay componentes formes que se puedan observar a la escala microscópica. Entonces, ¿el plasma de qué está hecho fundamentalmente? Agua. Agua. De moléculas y iones.
¿sí? Y la principal molécula del plasma, ¿cuál es? El agua. Y de ahí podemos meter una gran cantidad de iones y otras moléculas que tienen muy bajo peso molecular. Y dado que tienen tanto bajo peso molecular, pues por eso no se ponen en capas inferiores. ¿Sí? Bueno. Ahora, ustedes mencionaban algo interesante. Y es que hay una palabra llamada hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de eritrocitos en el La volumen fracción. sanguíneo. Un porcentaje de eritrocitos. Pero suena raro. Si yo diría porcentaje de eritrocitos, entonces yo ponía 40% de eritrocitos. Una fracción La fracción ¿de qué volumen? de la composición De los de la eritrocitos. ¿De qué? sangre, de toda la composición de la sangre. Del líquido sanguíneo completo. De líquidos completo. Explícame eso. La fracción O sea, de todo. O sea que si es eso, yo tendría que sacarle la sangre a un paciente para poder sacar este valor. No, porque se hace por unidad de medida, se hace el conteo de eritrocito por unidad de medida, ¿no? Se hace conteo de eritrocitos. Aquí vamos a contar los eritrocitos. No, pues no se hace ese conteo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sacaríamos el hematocrito? Alguien que me diga. Esto ya lo hacen los equipos automatizados. Pero antes de que existieran equipos automatizados, se hacía de esta bueno, manera. si se puede asumir que la densidad es cercana a 1 por la altura. Si la densidad es similar de todos los tres, es decir, cercano a 1 por la altura, se puede calcular. Se saca el volumen de los ¿cómo se saca? Lo estás confundiendo. ¿Cómo se saca el volumen de los eritrocitos si son microscópicos? Pero es que se saca el porcentaje por decilitro de sangre. Sí, pero ¿cómo lo haría en este tubo? Te digo, calcular un hematocrito acá. ¿Qué habría que hacer? La altura total dividida la altura total. El rojo dividido la altura total, por ejemplo. Eso. Fuerte. La altura roja dividida la altura Entonces total. tomaríamos una regla, un metro, y mediríamos la distancia desde el fondo a dónde. A la Hasta la línea acá. Y luego es donde sacaba la cosa. Y luego mediríamos la distancia de aquí a acá. ¿Sí? ¿Eso por qué? ¿Qué estaríamos estimando realmente? porcentaje volumétrico. Estaríamos básicamente estimando el porcentaje que ocupa los eritrocitos, todos, la masa, tendría la masa eritrocitaria en la sangre. ¿Sí? Entonces, la forma correcta de decirlo es básicamente que el hematocrito es una fracción del volumen sanguíneo que responde al volumen ocupado por quién? Por los eritrocitos. ¿Sí? Sé que me pueden decir que es un porcentaje, sí, matemáticamente es un porcentaje. ¿Sí? Pero, biológicamente, ¿qué es? Un volumen. ¿Y ese volumen de qué depende? Pues de la masa de eritrocitos que yo tenga en la sangre. Si yo tengo más masa eritrocitaria, ¿qué pasa con el hematocrito? Aumenta su volumen. Si disminuye la masa eritrocitaria, ¿qué pasa con el hematocrito? Disminuye. La forma como lo vamos a expresar matemáticamente, de forma muy simplificada, es decir, que es un porcentaje. Entonces yo puedo decir que el 45% del volumen de la sangre es ocupado por quién? Por los eritrocitos. Y a eso lo voy a llamar hematocrito. ¿Sí? Nuevamente teniendo en cuenta que sí, matemáticamente lo podemos sacar como un porcentaje. ¿Listo? Luego iremos a mirar por qué es tan importante ese hematocrito. Si vamos a esta fracción pequeña, ¿sí o no? Que en inglés es Buffy cut, vamos a encontrar que está formado esencialmente por leucocitos y plaquetas. Miren que respecto a toda la sangre es menos del 1%, ¿sí? De lo que ocupan en volumen. Si vamos a los leucocitos, vamos a encontrar que los leucocitos se subclasifican en otras células: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Cuáles de estos se consideran mononucleares? Los linfocitos y monocitos que son agranulares. ¿Qué significa que sean mononucleares? Que no tienen núcleo lobular. ¿Qué tiene solo núcleo? Mono, Pero uno,
Y significa básicamente que el núcleo tiende a tener una forma redondeada, no lobulada. Mientras que vamos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, se van a llamar como Ah, bueno, lobulado. o se lobulado. les denomina granulocitos. ¿Por qué? Ok, pues, Gránulos. O también se les denomina segmentados, ¿no? O lobulados. Entonces, esta clasificación es básica porque es una clasificación netamente morfológica, lo que estamos viendo en el microscopio. Y así esta clasificación se mantuvo por mucho tiempo hasta que pues llegó la era molecular. Bueno, de las proteínas que están en el plasma, que representan al menos el 7% del plasma, vamos a tener que la proteína más abundante en el plasma, ¿cuál es? Albúmina. Le sigue una fracción, que es la fracción de las globulinas, y finalmente el fibrino. ¿Listo? Esta nuevamente es una clasificación muy gruesa. El plasma tiene una gran heterogeneidad de proteínas y de nuevas moléculas que se han descubierto. Pero para uno aproximarse a una descripción muy básica, uno podría pensar que esencialmente está constituido por albúmina, globulinas y fibrina. Bueno, ¿cuáles son las funciones básicas que cumple la sangre? Básicas y grandes. Transporte. ¿Alguien me puede decir qué transporta la sangre? Oxígeno, Hormonas, pero nutrientes ya, electrolitos, dígame, específico. Hierro, ¿qué más? glucosa, ¿Qué más? Aminoácidos, glucosa, Glucosa, electrolitos ácidos como cuál? grasos libres. sodio, Potasio, calcio, calcio. hormonas peptídicas. Muy bien. Entonces esta función creo que pues uno la puede intuir y ya dado todo lo que ustedes ya han visto en otros sistemas, pues reconocen muchos de esos elementos que se transportan en sangre. El equilibrio ácido básico. ¿Qué es eso del equilibrio ácido básico? ¿Puedes recordarlo? Por medio de las proteínas. Muy bien, mantener un pH adecuado. ¿Cuánto es el pH adecuado de la sangre? 7,35. 7.45. Si el pH de la sangre está por debajo de 7,35, ¿qué decimos? Así es. Así es. Cirrosis. Así Y si está por encima, Alcalosis. que puede ser metabólica, respiratoria. ¿Sí? Hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Es el proceso de parar una hemorragia. No. Bueno, entonces el proceso opuesto a la hemorragia. Bueno, que me permite no tener hemorragia. No. Pero supongo que Todo lo que me están diciendo es cierto, pero parcial. Es la encargada, esta función de hemostasia, es la encargada de mantener la sangre en estado líquido circulando en el sistema circulatorio. Ah, ok. ¿Sí? Y para eso tiene que aplicar todos esos procesos que ustedes me Ok, mencionaron. Respuesta inmune, pues está relacionado con toda la respuesta a patógenos cuando hay infecciones, tanto locales como sistémicas. Vamos a necesitar la participación de la sangre. Ujú. Entonces, dentro de cada una de ellas, pues vamos a tener moléculas, células, fragmentos celulares que nos explican estas funciones. Y por eso la composición de la sangre, en la medida que uno explica una función, se va volviendo cada vez más compleja, dados los elementos que participan en esas funciones grandes. Pero esas funciones no son posibles si no reconocemos cuáles son las propiedades fundamentales de la sangre. Una propiedad de la sangre fundamental es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia. La resistencia al movimiento de un líquido. Más o menos, ¿cuánto es la viscosidad de la sangre? De 2.2. De la Ah, sangre. la sangre. Ah, 4.5. ¿Cuánto? 4.5. Y la viscosidad es relativa, ¿no? ¿Cuál es la viscosidad del agua? 1, ¿no? No. El agua. 1. 1, sí. 1. La O sea es que la 2.2. sangre es alrededor de 4 veces más viscosa que el agua. ¿Sí? Es decir, ocurre una resistencia a moverse. Ahora,
¿Qué componente de la sangre nos explica la viscosidad, su viscosidad? La El cantidad de hematocrito. eritroci- de hematocrito. A ver. El contenido de las proteínas de la sangre. Sí. El Yo hematocrito, sé, le ¿no? estoy preguntando. ¿Qué explicaría que la sangre sea más viscosa, 4 veces más viscosa que el agua? El hematocrito. A ver, escuchan acá que las proteínas, que el plasma, El hematocrito. el hematocrito. Me están confundiendo. ¿Sí, Diego? Creo que las dos, ¿Cuáles dos? Las dos. el hematocrito y las proteínas especialmente fibrinogenas. Ah, bueno, entonces los leucocitos no. Bien, todos los elementos forman, solamente lo forman. No forman. La viscosidad es una propiedad que lo explican todos los componentes. Claro, si yo tengo una persona que no tiene ninguna enfermedad, esa viscosidad sanguínea, ¿a qué componente es el que va a aportar más? ¿Qué? ¿Cómo te da la pregunta, profe? El forme. Una persona normal, sin enfermedad, sana, aparentemente sana, le medimos la viscosidad de su sangre. ¿Qué componente sería el que aportaría más a esa viscosidad? El forme. No, la- Señor Pascual, los glóbulos rojos. Por eso. ¿Pero eso significa que el plasma o los elementos del plasma no estén aportando? Sí, pero ¿O los leucocitos no estén aportando? Sí. Sí aportan. Pero como el hematocrito es el elemento a veces que aporta la mayor viscosidad, ¿por qué? Porque es el que más células tiene. Podemos decir que gran parte de la viscosidad sanguínea se le atribuye a quién. Supongamos que una persona tiene una alteración y comienza a producir grandes cantidades de proteínas en el plasma. ¿La viscosidad va a cambiar? Sí. Va a volverse más viscoso, indicando que una alteración en el contenido plasmático de proteínas también genera un aumento de la viscosidad. Supongamos, una persona desarrolla una leucemia, que es un incremento en el número de leucocitos. ¿Qué va a pasar con la viscosidad de la sangre de esa persona? ¿Ven? Entonces, aunque de manera casi que instantánea uno piensa que la viscosidad sanguínea depende del hematocrito, sí depende, pero depende en un estado de normalidad, es el principal componente que aporta. Cualquier alteración de los otros componentes va a generar aumento de la viscosidad. Pensemos, hay una persona que se deshidrata de manera severa. ¿Qué va a pasar con la viscosidad? Aumenta. Aumenta. ¿Qué fue lo que pierde una persona cuando se deshidrata principalmente? ¿Qué va a perder? Agua. Por lo tanto, la sangre, ¿qué va a pasar con los elementos de la sangre? Se concentra. Y al concentrarse, ¿qué pasa con su viscosidad? Entonces ahí hay que tener en cuenta que el hematocrito es muy importante para explicar la viscosidad, pero no es el único elemento que hay que considerar para tener ese valor. Ahora, ¿cuál es la viscosidad del plasma? 2,2. Ahí sí, 2. Entonces sí, ¿cuánto es que nos da la viscosidad total? 4.5. 4.5, entonces yo diría, bueno, entonces los otros 2.3, ¿quién los está aportando? El hematocrito. Esencialmente eritrocitos y leucocitos, pero como la masa de eritrocitos es mucho mayor que la de los leucocitos, podemos decir que ese componente es fundamental. ¿Sí? Pasemos a la densidad. ¿Cómo es la densidad de la sangre? ¿Cómo? O sea que la densidad depende del componente. Ujú. ¿Sí? Hay elementos que tienen más densidad que otros en la sangre. Y en parte esa densidad es la que nos explica que esta separación. ¿Sí?
Entonces, los elementos de la sangre tienen densidades diferentes y eso permite separarlos en esas fracciones gruesas. Que para yo obtener estas fracciones, ¿qué tengo que hacer? Ok. Exacto. Porque el proceso de centrifugación es básicamente una forma artificial de aumentar la gravedad ejercida sobre esos componentes para que, de acuerdo a su densidad, pues se acomode. Pero si no tuviera una centrífuga, ¿qué podría hacer? Simplemente ponerlo de manera vertical y esperar unas 8, 10, 12 horas e igualmente obtendría un resultado muy similar. ¿Listo? La centrifugación lo que hace es acelerar un proceso que de manera natural también ocurriría en el tubo. pH. ¿De qué depende el pH? De los hidrógenos. ¿De la qué? Concentración de hidrógeno y hidroxilo. Entonces, afortunadamente la sangre tiene proteínas que tienen función buffer, ¿no? Y eso asegura que el pH es relativamente estable, a pesar de que pues tengamos actividades celulares intensas como durante el ejercicio. El pH normalmente se mantiene estable. El volumen, ¿cuánto es el volumen de la sangre aproximadamente? 5 litros. Todo el mundo responde 5 litros. O sea, si es asiático, 5 litros. Depende del Si es asiático, 5 litros. De 4 a 6. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Albert, ¿cuántos litros le pondría? 6 litros. Chica, 4 litros. Normal. Mucho del volumen sanguíneo está relacionado con el tamaño corporal de los individuos. Pero para efectos prácticos de estandarizarlo, a uno le dicen siempre 5 litros. Presión osmótica. ¿Qué es eso de la presión osmótica? ¿Cómo? No. Con la que se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es la presión osmótica? Acabaron de salir de renal. Eso tiene que Es ver la con misma presión agua, apócrifa. aparte de moléculas. ¿Cómo? Fuerza de atracción de agua. ¿Atracción de agua? Fuerza. ¿Qué es una presión? Una fuerza. ejercida hacia el interior de, o sea, Por los hacia solutos. dentro de los vasos sanguíneos. No, hace donde hay mayor cantidad. ¿La presión osmótica no es la misma que la presión oncótica? No. Uy, pero ahí sí te con... No. Muy bien. Lo estaban esperando. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la presión osmótica y la presión oncótica? La oncótica es las proteínas. ¿Qué opinan ustedes? La oncótica es las proteínas. ¿Por qué es importante esta diferenciación entre presión oncótica y osmótica en la sangre? La presión oncótica viene de las proteínas para mantener. Viene de las O sea, es la ejerce de las Es ejercida proteínas. por las proteínas. Pero Es la generada osmótica por las es por el gradiente de concentración De solutos. de solutos. Que hay en el cuerpo. O sea, si hay mayor soluto adentro del vaso, digamos, el líquido va a tender a estar dentro del vaso. Es más como el balance hídrico, ¿no? La osmótica. Pregunta. ¿La sangre tiene presión osmótica, sí o no? Sí. Ah, bueno. ¿La sangre tiene presión oncótica, sí o no? También. Ah, bueno. ¿Qué es la presión osmótica? ¿Y por qué se diferencia lo oncótico? Y la oncótica no es solo en agua. Bueno, pero la osmótica no tiene que ver más con el desplazamiento del agua a diferentes cavidades. Para No, pero regular eso es básicamente la difusión del agua, producto de una presión. Lo que estoy preguntando es qué es la presión osmótica. La fuerza que ejerce el agua. No, el agua no es la fuerza. Los solutos. Lo que atrae el agua. Lo que atrae el agua. No hablemos de atracción.
No. Sustancia. Esa es una película, ¿no? La sustancia. Tengo que ver. No, yo estoy preguntando por la osmótica para luego entrar en la osmótica. Para detener la Profe, osmosis. ¿no es la presión que es generada pues, más prominentemente por los electrolitos, como el cloruro de sodio? La presión oncótica. ¿La oncótica? La osmótica. No. Fuerza, ¿no? No, ya lo dijeron, creo. Creo que ya lo dijeron. El nombre lo dice. ¿Qué? Presión osmótica. La presión necesaria para evitar Para, ¿Pero usted come o habla? A ver. Ah, es una normalidad. necesaria para poder... Mire, y eso trae luego, mire eso, trae cucaracha en la noche. No siguen reglas. Espera. Dilo. ¿Qué es presión osmótica? Me dicen la función, me dicen lo que ocasiona, pero no capaces de definirme qué es la presión osmótica. ¿No es la concentración de sustancias disueltas en el plasma? No, eso es concentración. La fuerza. La fuerza. La fuerza que se necesita para poder detener el proceso de osmosis. O sea, es necesaria por el solvente. Eso lo dice también el libro. La presión osmótica no es la fuerza de tracción del agua hacia... No, la presión osmótica no es No. Dejen que me charay. ¿Es charay o charay? Como Shakira, charay. Es que esa es la función. La diferencia. La presión Diferencia de osmótica es la presión ejercida por los osmolitos disueltos en una solución. Todos los osmolitos. Polaridad No, total. porque usted no terminó la frase. Bueno, Entonces, si yo tengo presión osmótica en la sangre, ¿quién ejerce esa presión osmótica? Los osmolitos. Todos los osmolitos presentes, ¿en dónde? En la sangre. ¿Y dónde están los osmolitos? En el plasma. Claro. Ahora bien, esos osmolitos pueden ser de alto peso molecular o de bajo peso molecular. ¿Sí? Los de alto peso molecular, ¿cuáles serían? Osmolitos de alto peso molecular. Las proteínas. Las proteínas que se llaman también coloido osmóticas. Porque son tan grandes que ¿qué pasa? Son tan grandes. No les resuelvo la pregunta. ¿Por qué es importante aquí el tamaño? Ah, porque no pasan las Barreras. moleculares. Los capilares sinusoides. Sí, pero va a generar. ¿Qué pasa si son tan grandes las... La membrana. ¿No salen de qué? De los capilares, no salen del sistema circulatorio. ¿Qué pasa con los osmolitos de bajo peso molecular? Sí pueden salir. Se intercambian libremente con el líquido intersticial. Sodio, cloruro, calcio, todo eso. Entonces, ¿cuál de estos osmolitos es el que me puede generar realmente una presión efectiva sobre los vasos? ¿Cuál? ¿Los que se intercambian o los que no se intercambian? ¿Qué? Entonces por eso decimos que esa presión debida a osmolitos que no se intercambian se llama ¿cómo? ¿Qué? ¿Que no se intercambian? Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera una membrana no permeable a los osmolitos del plasma, pues yo lo mediría y me generaría una presión osmótica. Pero también sé que parte de esa presión osmótica está siendo ejercida por las proteínas. Esa que se ejercida solamente por las proteínas es la que llamo ¿cómo? ¿Listo? Entonces por eso esa diferencia es súper importante. Cuando uno consume sal, rápidamente el cloruro de sodio entra, se disuelve en plasma y se intercambia con el líquido intersticial. Por lo tanto, ¿eso va a generar un aumento de presión? No, se van a equilibrar las presiones. Pero ¿qué pasa si a una persona le infundo proteínas
de alto peso molecular en el plasma. Inmediatamente eso va a generar un aumento de la presión, que llamamos oncótica, de las proteínas sobre las paredes de los vasos. Y eso sí va a generar que el agua ¿a dónde pase? Si tengo más proteínas dentro de la sangre, Hacia el al ejercer una presión hacia afuera, hago que el agua ingrese al sistema circulatorio. ¿Y qué pasaría si una persona, por ejemplo, deja de producir o disminuye la producción de proteínas en plasma? Se aumenta la viscosidad. ¿Qué pasa con la presión oncótica? Disminuye. Y la presión que mantenía el agua equilibrada con respecto al intersticio se pierde. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Se va al Pasa al intersticio. intersticio. Y eso es lo que va a generar el edema. Entonces, por eso es muy importante la diferenciación entre unos osmolitos y otros osmolitos en la sangre. Muy importante, en este caso, los que no son permeables, las proteínas coloidosmóticas. ¿Cuál es la más importante de todas? Albúmina. ¿Y por qué es la más importante? Transporta Porque es la más abundante. ¿Sí? ¿Las otras aportan? Sí. Pero pues normalmente una persona saludable, pues su porcentaje suele ser mucho menor que el albúmina. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es el hematocrito? Pues ya lo dijimos. ¿Qué es el hematocrito? No matemáticamente. Funcionalmente, ¿cómo sería? Es el volumen ocupado por eritrocitos en la sangre. Eso es el hematocrito. ¿Que lo expresamos de qué forma matemáticamente? Porcentaje. ¿Sí? Bueno. Ok, aquí ya lo resolví. Bien. Los iones plasmáticos, no me voy a quedar aquí mucho tiempo porque ustedes pues, esto ya lo han visto desde cardio. También creo que el sistema renal lo han visto. Entonces miremos la asimetría de algunos de los iones que se encuentran en la sangre con respecto al fluido intracelular. ¿Cuál es la mayor diferencia con el intracelular? El Potasio y sodio. Entonces miren que la composición de iones plasmáticos es tremendamente parecida a quién? Al intracelular. ¿Por qué? Por intercambio. Porque se intercambian. Al ser pequeños, se intercambian por los capilares. Entonces lo que pasa acá termina pareciéndose al fluido intercelular. Si cambia el fluido intercelular, termina afectando al plasma. Por eso el plasma es un muy buen representante de lo que está pasando en el fluido intercelular a nivel de iones, porque rápidamente se generan intercambios entre estos dos compartimentos. Bueno, vamos a las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas se descubrieron y se comenzaron a estudiar de una manera basada en técnicas que para el momento, para hoy, pues no son tan avanzadas, pero eran avanzadas en su momento. Esas técnicas eran técnicas electroforéticas, ¿no? Que se basaban en la separación de las proteínas, fundamentalmente en dos propiedades que tienen las proteínas: la carga y el peso molecular o la masa molecular. Entonces, cuando tomamos plasma y lo ponemos en un campo eléctrico, que básicamente un campo eléctrico es colocar dos polos, un polo positivo y un polo negativo, las proteínas se van a mover de un polo al otro, ¿no? Principalmente esa distancia que se mueven depende de su carga y su masa. Otra característica que puede aportar es la forma. La forma también puede afectar qué tanto se van a mover en ese campo eléctrico. Entonces, lo primero que se observó es que la proteína que más rápido migraba en ese campo eléctrico es esta. Albúmina. Y resulta que la electroforesis también permite, además de guiar la posición, uno sitúa la posición, le permite a uno semi-cuantitativamente saber qué tanta proteína hay. ¿Y qué se descubrió? Que la albúmina era la más abundante. Y luego comenzaron a darse cuenta que había una separación, una distancia de algunas proteínas a la albúmina. Y entonces se les ocurrió generar una clasificación basada en algo que se llama fracciones. Entonces,
A la fracción que le seguía la albúmina, la llamaron alfa 1. ¿Qué? Globulina. Globulinas. La que le seguía al alfa 1 globulinas, alfa 2. La que se le seguía, beta 1 y beta 2 globulinas. Y la última, la que está la más lenta en moverse en el campo eléctrico, la van a llamar como gamma globulinas. Entonces, pregunta para ustedes: ¿qué es lo que tienen en común o tendrían en común las proteínas que hacen parte de la misma fracción? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 1, beta 2 o gamma globulinas. ¿Qué es lo que tenían en común? Lo que carga y transportan. Lo que transportan, no. ¿Cómo? Exacto. O sea que si yo tengo proteínas en la fracción alfa 1, Carga y tamaño, ¿no? esas proteínas se caracterizan por ser similares en qué? En Carga carga. y peso Peso molecular. molecular. ¿Significa que tengan la misma función? Nada que ver. El campo eléctrico los separa en base a su peso y su carga. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que luego se comenzó a estudiar pues cada una de estas proteínas qué función cumplía. Y ahí se pudo determinar que cada una de estas tiene funciones específicas. Algunas transportan hierro como la transferrina, otras son componentes del complemento del sistema inmune. Estas, por ejemplo, hacen parte de la respuesta inmune, son inmunoglobulinas. Bueno, en fin. Esto todavía es muy grueso. ¿Por qué? Porque se basa todavía en campos eléctricos y en tinciones para ver cantidades, esto eran grandes para la época. Pregunta. Entonces, ¿por qué se mueve el fibrinógeno por acá? ¿Por qué se quedó acá? ¿Cómo así? Sí, porque el fibrinógeno se quedó acá en la fracción gamma. Pues porque ahí le pertenece a su grupo de acuerdo a su peso y su carga. Mira. ¿Por qué? ¿Qué podemos intuir por qué se quedó acá? Por su tamaño. Pues por el tamaño. Ah, Por eso le corresponde. bastante qué? Pesado, pesado. ¿La albúmina cómo es? Como chiquita, ¿no? Muy abundante en cantidad, pero realmente en peso molecular es pequeño. Si la comparamos con la hemoglobina, ¿por qué la hemoglobina no aparece acá? Porque la hemoglobina no está directamente en el plasma, sino dentro de los eritrocitos. Pues mayoritariamente. ¿Qué opinan de esa respuesta? Pues sí hay libre, pero pues no es necesariamente algo que vaya a aparecer mucho como las otras proteínas. ¿Por qué no aparece la hemoglobina ahí? Ya de mi hipótesis. Y se podría decir que tampoco está sola, ¿No está sola, acompañada con quién? con el hierro o con el grupo hemo. Bueno, no sé. Es que se supone que si estaría sola sería solamente globina. Tiene un grupo hemo, ¿no? Sí, la parte proteica se llama globina. Sí, es verdad, pero ¿por qué no aparece la hemoglobina ahí? Bueno, no es porque siempre está unida a algo. ¿Ah? Porque no son proteínas plasmáticas. Muy bien, lo que ha hecho él, pero ustedes ninguno apoyó. Lo dije. Lo tú sí, pero parece que yo esperaba que una mayoría absoluta. Profe, esa pregunta está obvia. Son proteínas del plasma y la hemoglobina no es del plasma. ¿Qué pasaría si viéramos la hemoglobina acá? ¿Sería normal? No. No, la muestra se tomó mal, se hemolizó, o el paciente fuera por un proceso hemolítico y sale hemoglobina de manera normal. No, en el plasma normalmente las cantidades de hemoglobina son demasiado bajas o inexistentes. ¿Sí? Entonces por eso aquí no debería aparecer la proteína de hemoglobina. Bueno, ¿cómo se ve realmente esta separación de las proteínas del plasma? Se va a ver a través de algo que se llama pues, electroforesis, que aquí vemos, y se llaman bandas. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿qué proteína sería? La albúmina. ¿Cómo se dieron cuenta? La densidad de la banda es proporcional ¿a qué? A la concentración de esa proteína.
Entonces, si ustedes ven esta banda, corresponde a esta albúmina. Esto se llama densitometría, una forma de interpretar este valor en términos ya semi-cuantitativos. Profe, me pregunta, La que le sigue, ¿cómo se llamará? Alfa Alfa 1, la que le sigue, alfa 2, la que le sigue, beta 1, la que le sigue, beta 2, y esta que es difusa comienza desde por acá, sería todas las gamas. ¿Sí? profe, ¿en qué momento hablamos de tamaño y en qué momento hablamos de peso molecular? El tamaño está haciendo referencia básicamente al peso, pero incluye la forma también. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo del tamaño, debo considerar también la forma molecular. Entonces, yo puedo decir que el tamaño implica el peso, pero también debo considerar qué estructura tiene la proteína, porque eso va a generar unas formas, y a veces algunas formas proteicas pueden oponer a mayor resistencia al movimiento. Es por eso, cuando hablo de tamaño, estaría hablando de las dos propiedades. Mientras que el peso solamente me interesa el peso como propiedad única. ¿Sí? Bueno, miren que la migración es ¿de dónde? Del cátodo hacia dónde? Hacia el ánodo. ¿Qué es el cátodo? Es cultura general de los médicos. Polo positivo. Polo positivo. Cátodo es positivo o negativo. Positivo. Lo que pasa es que creo que en los electrodos es al revés. Bueno, ¿En los electrodos no es al revés, Álvaro? ¿En los electrodos Bueno. es al revés? el ánodo se llama ánodo porque al ánodo ¿quiénes van? Aniones. Ah, sí, es al revés. Entonces el ánodo ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva y cátodo negativa, sí. ¿Sí? Entonces el cátodo se llama cátodo porque ahí migran los Cationes. cationes. Por lo tanto yo estoy viendo que esta proteína se está moviendo hacia el polo positivo. ¿Y de dónde viene? Del negativo. Entonces este movimiento es el que va a favorecer la separación de las proteínas y nos va a permitir ver esto que se llama electroferograma. Hay unos valores normales. Entonces, yo puedo tener albúmina y este pico debe corresponder a qué? Al 55 hasta el 66% de toda el área, de toda la área No, porque la de no es todas estas positiva. áreas. ¿Y esto a qué va a corresponder? Aproximadamente de 3.5 a 5 gramos por decilitro de albúmina. No es polo ¿Listo? positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera nos podemos dar cuenta si hay alteraciones cuantitativas en las proteínas del plasma, en alguna de las fracciones. Piensen que uno no va a medir, teniendo la posibilidad de medir las proteínas del plasma, pues son cientos. O sea, si un paciente tiene una alteración, pues hay cientos de blancos. Mientras que con esto nos podemos guiar, porque si vemos una alteración en una fracción gamma, podemos pensar, se están incrementando las probablemente proteínas asociadas a los anticuerpos, Negativo. ¿no? Diferente a la función, a la fracción beta 1, alfa 1, etc. Entonces por eso es importante el fraccionamiento de proteínas. Y aquí tengo unos ejemplos de aplicación. Esto sería ¿qué? Lo normal. ¿Esta por qué es anormal? La gama está muy alta. ¿Qué pasó? Se aumentó la gama. ¿Ah? Las gamma aumentaron y ¿qué más pasó? Disminuyó la alfa. Muy bien. ¿Por qué disminuyó la albúmina? La alfa. Por el daño de No. Toda una filtración, muchachos. Yo sé que es Por el daño- importante. El riñón se nos daña con por la vejez, pero el daño hepático, profe. perfecto. Porque resulta que el hígado es el que sintetiza la albúmina. Albúmina, ajá. Entonces, si hay una hepatitis, pues hay infección hepática, la función hepática se compromete. Por lo tanto, podemos ver una reducción de esto. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué pasó? No, pues aumentaron todas. Ahora sí, Álvaro, ¿qué pasó? Sí, ahí sí hay daño de ¿En dónde? ¿Pero qué pasó? Que vean, Se baja la albúmina y se suben las otras fracciones. Exacto. Entonces hay una disminución de la albúmina relativa y las otras fracciones se ven Por afectadas disfunción renal. por la función renal. Porque tenemos una pérdida masiva de ¿qué? ¿No? De albúmina producto del daño en la necrosis. Ah, ok, ya. ¿Aquí qué pasó? Vamos. ¿Sí? Y
Pues aumenta el número de alumnos también. Y de todas. Pero ¿qué sería lo más llamativo? El gap. El aumento de gama y ¿El aumento de qué? De Gama, beta y se junta también. con quién? con el de beta. Beta. ¿Sí? Entonces aquí también en la cirrosis vamos a tener unos efectos de aumento en la producción de lipoproteínas, ¿no? Afectación de la síntesis lipídica que se va a observar como un aumento de estas fracciones. Y en esta, ¿qué es lo que observamos? Aumenta mucho gama. ¿Qué es lo que más notorio que vemos acá? Aumenta De gama. gama. En el Ah, muy de primero, Es un momento puntual, es un momento en un solo punto, no como en todo el rango de la Sí, gama. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque en el mieloma múltiple normalmente se produce un solo anticuerpo, por eso llama monoclonal. Y ese pues anticuerpo es IgG, IgM, y eso va a generar este pico. Lo que veríamos acá sería una banda muy intensa en esta franja que va a responder a este pico. ¿de qué se le puede recordar si eso? Que en el mieloma múltiple normalmente se produce un solo de anticuerpos, Ok. porque es una discrasia sanguínea, y ese anticuerpo pues va a ubicarse en una fracción específica de la función gamma, que va a verse como un pico, se va a interpretar como un pico, un solo pico, ¿sí? Porque puede ser IgG, IgM, IgA, ¿no? Que eso lo van a ver ustedes en inmunología. Por ahora, sepan que esos anticuerpos circulan en esa fracción. En inmunología se profundizará cada uno de esos anticuerpos. Bueno. Como hay que ir actualizando las cosas, resulta que cuando yo aplico una electroforesis, puedo ver básicamente fracciones. Y esas fracciones corresponden a proteínas que están en este orden de concentración, que se encuentran de miligramos hasta ¿qué? Microgramos. Entonces, ese era el mundo que conocíamos hasta los 80. ¿No? Y, bueno, esas son las proteínas que hay en el plasma. Pero conforme se mejoran las técnicas, ¿sí? Pero estas llaman las proteínas clásicas del plasma. Vamos dándonos cuenta que en el plasma también hay proteínas que están en el orden de nanogramos y de picogramos. Pero, ¿qué puedes hacer acá? Bueno, entonces, esto también circula. ¿Sí? Estas proteínas son producto de ¿qué? Por ejemplo, de permeabilidad de los tejidos, de las células de los tejidos, o de citoquinas producidas de respuestas inmunes, muy distantes. Todo esto está circulando también en el plasma, pero normalmente en la electroforesis, dada que no son tan sensibles a estas concentraciones, no las vamos a ver. ¿Listo? Y eso hace parte ya de las técnicas más modernas que nos permiten detectar toda esta serie de proteínas en el plasma. ¿Cuántas proteínas creen que se han detectado en el plasma? Aproximadamente 3.000 proteínas. ¿Sí? Las que vimos por encimita pues son las clásicas, podemos contar por ahí unas 40 clásicas, pero pues en el plasma pueden encontrarse hasta 3.000 dependiendo del estado fisiológico de las personas. Entonces es una matriz bastante compleja. Recuerden que el plasma cambia durante el día, ¿no? Cuando nos alimentamos, en la noche, con los ritmos circadianos, su composición proteica y de tamaño molecular va a cambiar. Y por eso es tan útil usar el plasma para medir estas moléculas. Bueno, ahora vamos a los elementos formes. ¿Dónde están los elementos formes? En el tubito, ¿dónde están los elementos formes? Abajo. ¿Por qué están abajo? Porque son los más densos de la sangre. Y dijimos que se dividían en ¿qué? Leucocitos, eritrocitos, monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los trombocitos no son células, ¿sí? Pero son elementos formes, hay que tenerlo en cuenta. No son células. ¿Cómo sabemos que la cantidad de estos elementos formes es normal? ¿Qué hay que hacer para saber que algo es normal? Tener un valor de referencia. Juan, ¿cómo sabes tú que tu compañero es normal? ¿Cómo haces?
Tú la miraste y dijiste, tiene características morfológicas normales. No es lo mismo que yo lo vea que tiene dos brazos, dos piernas, que alguien que no tiene un brazo. Entonces alguien con un solo brazo no es normal. No sé, esto abre la polémica. Se abre la polémica. ¿Cómo sé que algo es normal? Porque está la mayoría de la población. ¿Cómo, Diego? Porque está la mayoría de la población. O sea que Estadísticamente. si todos nosotros decidiéramos que matar es normal en un día, eso sería normal. Sí, no se tiene una población. Son unidades culturales. Pues si una cultura hace eso, pues Sí, pues yo no te estoy discutiendo. Estoy repitiendo lo que tú estás diciendo. Para ti, ¿qué es normal? Ya. ¿Cómo? morales personales, Pero si es personal, como es normal. pues lo que uno observa toda la vida y dice, bueno, esto es normal, esto no es normal. Pero Bueno, una pregunta así capciosa. ¿Es normal que las mujeres trabajen? Sí, porque eso es lo Pero hace 100 años, ¿quién decidió que era normal? Que las mujeres trabajaran ahora y que hace 100 años. ¿Quién decidió? Los hombres. Bueno, ¿por qué? Porque es importante lo que ella mencionó. Los ejemplos que estamos colocando son muy culturales y lo que estamos viendo es biología. Entonces, en biología, ¿cómo sabemos que algo es normal? Valores de referencia. Perfecto. ¿Cómo se construyen los valores de referencia? ¿Cómo se construyen los valores de referencia? Estudiando la mayoría, ajá. Estudiando qué es ¿Y lo que estaríamos sucede. excluyendo a la minoría? No, estudiando qué es lo que Eso sucede. está haciendo como... No, estudiando qué es lo que sucede en mayoría en un organismo. Es Un decir, organismo, entonces ya es uno. no, bueno, en cada uno de los organismos. Una muestra representativa. No, me vas a hacer lo que Eso, quiero Álvaro, decir. ¿cómo sería? Una muestra representativa ¿De quién? de la población. ¿De cuál población? De determinada zona. Muy bien. Pero también habría que hacer un análisis como de, o sea, no solamente el número, sino también como las, ¿cómo se dice eso? Como la clínica. Porque digamos, si hacemos solo por números, tendríamos que la mayoría de ¿La mayoría? pues es algo muy serio que Pues ya tenemos. me imaginé llegando al caut y todos. No es así. No es así. Pues Es un sitio con una alta prevalencia de Kifra, pero no todo el mundo tiene Kifra. Está diciendo que que la mayoría, no que todo el mundo tenía que. Pero bueno, o sea, es muy común. Pues sería tomar una población que sea aparentemente sana, que no tenga bueno, entonces vamos a tener una condición. Tenemos una población y yo como criterio tendría que colocar que tendría que ser como. Exacto. ¿Y luego qué hago? Las zonas también influyen. ¿no? ¿Las qué? Las zonas donde esté la población también O influyen. sea, No geográficamente. es lo mismo un hematocrito de una persona de Cali que No, yo no estoy hablando de hematocrito. Valores normal. ¿Cómo sé que algo es normal? un ejemplo. Sí, no, pero ¿cómo sé que algo es normal? Volvemos al mismo punto. Volvamos al punto de partida. ¿Cómo sé que algo biológicamente es normal? pues, Con el valor de referencia. Con un valor de referencia. Y no solo eso, sino la morfología. Pues si yo tomo una muestra de sangre, es algo. No, pero aquí estoy hablando de cantidad. Solo cantidad. Ok, Por ahora vamos para eso. Primero, Entonces, porque yo tengo un valor de referencia que ha sido construido como con muestras. con algo representativo de qué? De la De la población que me interesa. Ujú. Es que separamos por edad, por género. Y luego usted verá si ya comienza a estratificarlos por edad, género, no, sexo. Que de sexo, yo creo que el sexo. El género normalmente es un constructo más social y cultural. Entonces, ¿cómo saber que la cantidad de esto está normal? O sea que yo debo hacer una comparación de lo que mido en una persona con unos valores de referencia que han sido construidos en una población muy similar a esa persona. ¿Listo? Bueno. En el caso de estas células, estos elementos formes,
Entonces, hay dos formas de establecer si está normal su cantidad. Un conteo absoluto, un conteo que se llama relativo. Cuando hablamos de un conteo absoluto, ese conteo absoluto, ¿qué implica? ¿Números reales? ¿Usted qué hay números irreales? ¿Aquí no? Sí. Pues sí. ¿Irreales? Aquí vamos a meter un número irreal. Sería un número de células en determinado volumen. ¿Cómo? Un número de células en determinado volumen. Exacto. Total, número total. Exacto. Sería entonces, cuando yo hablo de conteo absoluto, es que yo debo tener la capacidad de tomar las células de la sangre, contarlas, especialmente este conteo absoluto aplica para los leucocitos, ¿no? Aunque también lo hacemos para eritrocitos, pero pues no se denomina conteo absoluto, sino conteo de eritrocitos. Debo contar cuántos de estos elementos hay por unidad de volumen. Es decir, si tomo un microlitro, debo contar cuántos leucocitos de cada uno hay en ese microlitro. Y su número lo expresaré por microlitro. Eso se llama conteo absoluto. ¿Lo puedes presentar por qué? ¿Por microlitros? Es un ejemplo que puedo tomar como unidad de microlitro, que es lo que normalmente miden los equipos y se reporta. ¿O milímetro cúbico? Un milímetro cúbico, centímetro cúbico. Bueno, obviamente en la medida que cambie el denominador, el numerador se puede volver más grande o más pequeño por esa división. Y el otro es el conteo relativo. ¿El conteo relativo qué será? El porcentaje de... Entonces, implica que este conteo se hace de una manera relativa a qué? ¿Es relativo? Relativo a qué. Miren que en el conteo absoluto yo cuento las células en un volumen y lo expreso en términos de ese volumen. Y en el relativo, yo digo que es relativo, pero relativo A los leucocitos en general. O sea, se determina que el 100% de los leucocitos, cada uno, monocitos, linfocitos, corresponde a una proporción porcentual de los leucocitos. entonces el conteo relativo es un porcentaje, una fracción, un porcentaje calculado. Y si es una fracción, todas las fracciones deben sumar ¿cuánto? 100%. Sí. Entonces vamos a aplicar un ejemplo de eso. Bueno, dígame si esto fuera un microlitro lo que contamos ahí. Pues el volumen ahí es un microlitro. Dígame cuál es el conteo absoluto de leucocitos. ¿Cuál es el conteo absoluto de leucocitos? 48 leucocitos. O sea, 48. No, pero Todos debemos llegar a la misma conclusión, porque ahí no. 8 por 4, Es que dicen que las matemáticas son ¿qué? Exactas. pero como saben, tiene que ser Dijimos que esto está en ¿qué? Ahorita, en un microlitro con Microlitro, un milímetro cúbico y es ese es el tipo, ¿verdad? El relativo es el tipo. Entonces, ¿cuánto es el conteo absoluto de leucocitos? 32 32 por... por microlitro o milímetro cúbico es lo bueno. Este puede ser el hemograma de ¿qué? Un gusano. Bueno. ¿Cuál es el conteo absoluto de neutrófilos? Neu es neutrófilo. 16. Conteo. 16 por... O sea, no, dividido 32%, son 10, Ya. Yo estoy 50%. preguntando por el conteo absoluto de neutrófilos. Por microlitro, 16 por microlitro. 16 por microlitro. Porque decimos que en el conteo absoluto es lo que yo cuento en un... Microlitro, volumen o determinado. una unidad de volumen. ¿Cuál sería el conteo absoluto del linfocito? 6 por microlitro. 7. ¿Cuál sería? 7. Yo me estoy guiando. No, no, va a cambiar. No, pero, Contador. pero chance segundo. Bueno. ¿Cuál es el conteo absoluto de eosinófilos? 4 por microlitro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿4? 4 por microlitro. Listo. Ahora, ¿cuánto es el conteo relativo de neutrófilos?
Sí, la mitad, sí. Sí. Entonces, muchos compañeros se quedaron así, salió de 50. Sí. Explícale de dónde salió de 50. La mitad de la cantidad total de ¿Cómo? o sea, 16 Dividido neutrófilos, 32. 16 neutrófilos. es la mitad de 32 de la cantidad total. ¿Y qué es 32? Conteo absoluto. Es el conteo absoluto de todos Los leucocitos. los leucocitos. Entonces, el conteo relativo es básicamente producto de la división de dos conteos absolutos. El conteo absoluto del leucocito específico sobre el conteo absoluto de todos los leucocitos, pero ¿qué es lo que debe ocurrir? En el mismo volumen. ¿Sí? En el mismo volumen está ocurriendo esto. Entonces yo podría decir que en esta muestra el 50% de las células son ¿qué? Neutrófilo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál de los dos valores es más importante? ¿El absoluto o el relativo? El relativo. Los dos, porque si no sabemos el absoluto no vamos a saber El el relativo. ¿Por qué el relativo? Los dos. ¿Por qué el relativo? ¿Por qué el relativo es más importante? Porque es más específico al tipo de leucocito que yo estoy viendo, pero también depende, porque o sea, eso sería más importante si yo estoy determinando si la cantidad de ese leucocito específico que estoy viendo es la que necesito, pues, o sea, en cuanto a su función. Creo que no me expresé muy bien, pero pues es que también va a depender, profe, de lo que estás tratando de determinar, ¿no? ¿Por qué el relativo es más importante? Ahí el compañero. Porque no es la proporción que está de una célula específica. Porque, por ejemplo, permite determinar qué tipo de, viéndonos con un tipo de infección o de patología, nos permite como determinar si está en mayor proporción, aún siendo los leucocitos normales. Ejemplo, los leucocitos pueden ser 10.000 y están normales, pero si el porcentaje neutrófilo está al 80-90%, nos determinaría que son anormales y definir una patología orientada hacia eso. Entonces por eso son más importantes. Y pues de todas maneras, para obtener el relativo yo tengo que obtener los solitos primero, entonces ya tengo los dos. Muy bien, muy bien. Todos. Vale. Aquí él lo estaba gritando. Los Hay uno dos. más importante que el otro. Ah, bueno. Si no tengo uno, no voy a Los hallar dos el son otro. complementarios porque nos dan información diferente. Y el ejemplo lo voy a poner acá. ¿Cuánto es el conteo aquí absoluto? 32. 32. ¿Cuánto es el conteo relativo de los neutrófilos? 50%. 50%. Supongamos que 32 sea el valor normal del gusano. 32 por microlitro. Luego hacemos otro hemograma, leucogramas, y obtenemos esto. ¿Cuánto es el conteo absoluto? 64. 64. ¿Cuánto es el conteo relativo de neutrófilos? 32. 16. Sigue siendo como. El 50. O sea que es lo mismo 50% de 32 que 50% de 64. No. No. Entonces, Miramos el número. es importante el conteo relativo ¿para qué? Para rápidamente hacer una inspección de la distribución. ¿Sí? Porque hay una distribución que consideramos también de referencia. Los neutrófilos de una persona adulta de 50 a 70, los linfocitos pueden estar de 30 a 40, eso es rápido, chequeo rápido. Pero siempre todos esos valores son referentes a ¿qué? Al conteo absoluto. Entonces, no es lo mismo 50% de 7.500, un valor normal en una persona, que 50% de 15.000. ¿Ven? Entonces, el conteo relativo es una trampa si usted solamente ve el relativo. Siempre por dónde debe comenzar. Nuevamente, también hay valores de referencia absoluta para neutrófilos. También te pueden decir de 5.000 a 7.000 normal neutrófilos. Y ustedes en el hemograma le dicen 8.500 y le colocan el asterisco. Ya hasta le colocan el asterisco. Mira, aquí esto ya salió.
¿sí? Y luego está el porcentaje. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro es más fácil que reconozca porcentajes, números cerrados, que a uno le estén diciendo 7500, 8300, 50. O sea, eso es como más intuitivo. Pero los porcentajes se derivan de los valores absolutos y se complementan como información. Si yo tengo 50% de neutrófilos y quiero saber cuál es el conteo absoluto de neutrófilos, ¿qué habría que hacer? Multiplicar conteo absoluto de leucocitos por 50 y obtengo el número absoluto de neutrófilos. Obviamente eso, ¿qué pasa? Ya lo trae el hemograma, trae los dos valores. Simplemente que el relativo es una información que rápidamente me permite comprender la distribución en porcentajes. Es diferente, como les digo, que me digan 50% a que me digan 7800 por microlitro. Entonces ahí está el truco. No podemos leer solamente el relativo sin el absoluto. El absoluto es el que deriva de todos los porcentajes relativos. ¿Está claro? Sí, profe, pero lo estás haciendo entender un poco como que pues, yo debería iniciar por el relativo, ¿es así? O sea, es como que... Por el absoluto. No, pero en el momento... En absoluto. Claro, en el momento del cálculo, obvio, pero digo en el momento de la lectura, Sí, siempre, porque dices que el relativo es como que para siempre pasar por el encima... absoluto, porque el absoluto nos da también un control de calidad de la información. Ya. Sí. Porque si tú ves la clínica del paciente y no tiene fiebre y te aparecen 25.000 y te dicen que 80%, luego tú miras los otros 80, tú dices, eso no cuadra, puede ser un error, hay que repetir el examen, ¿no? Pero siempre es preferible comenzar el absoluto como información de verificación de calidad de la información y luego procesar el relativo, que básicamente nos está hablando de una distribución. ¿Listo? Bueno. Es decir, si yo les digo, un paciente tiene 90% de neutrófilos, ¿ustedes inmediatamente piensan en una infección? 90. ¿Sí o no? Usted puede tener 90% de neutrófilos en un paciente VIH-Sida. O VIH, no lo pasemos así, VIH. 90% de 1000 células. ¿Y por qué tiene 90% de neutrófilos? Pues porque no está produciendo linfocitos. Entonces, comenzamos siempre por quién? El absoluto. El absoluto. Para poder darle sentido al relativo. Bueno, ahora sí vamos a las actividades. Tenemos 15 minutos para las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Es trabajar esto en los grupos. No, 15 minutos es mucho tiempo, 10. Son 2 preguntitas o 4 máximo. Bueno, 15 minutos. A las 20. Son los grupos que aparecen en sesión. ¿Sí? Muy bien.